Muy buenos días, tardes o noches. Nosotros somos del Tecnológico Nacional de México, del Instituto Tecnológico Superior de Guasave. Somos de la carrera de Ingeniería Mecánica, cursando el sexto semestre y la asignatura de Sistemas e Instalaciones Hidráulicas. Estamos en la unidad 4. El tema es el flujo externo. Nuestro docente es el profesor Malcolm Irving Villanueva Portugal y los integrantes del equipo somos Campas Leiva Paloma, Cervantes Espinosa Misael y Rojo Lugo Wenglicet. Para entrar en contexto, el flujo externo se refiere al movimiento de un fluido sobre o alrededor de un objeto sumergido en el fluido sin restricciones o límites sólidos. Entrando así al tema 4.1, capa límite laminar sobre una placa plana lisa, separación de la capa límite. En las ecuaciones que gobiernan el flujo viscoso en la capa límite son las ecuaciones de Navier-Stokes, como pueden ver abajo. Ahí es una imagen donde lo muestra, donde podemos ver que el desarrollo de una capa límite sobre una placa plana es debido a la transición de régimen laminar a turbulento en la capa límite que se forma de un flujo incompresible sobre una placa lisa. En la ausencia de transferencia de calor se puede retrasar hasta un número de Reynolds de 3000 a 4000 si se mantiene en un mismo nivel de perturbaciones externas. De este modo, para las condiciones estándar del aire con una velocidad de la corriente libre igual a 100 metros sobre segundos, la transición corresponde a una longitud X a lo largo de la placa, en el intervalo de 0.43 metros o menor que X o menor que 0.58 metros. Y ahí en esa imagen podemos ver pues la fórmula donde vemos un tubo y pues en la fórmula nos explica que el número de Reynolds es igual a la división de el diámetro del tubo eh, por la velocidad por la densidad entre la viscosidad cinemática. Y pues ahí también se puede ver como pues las líneas donde pues puede ser de flujo laminar o de transición y de flujo turbulento. Entramos en los perfiles de velocidad y espesor de la capa en el 4.1.1. El perfil de la velocidad entrando en la región laminar, la velocidad aumenta suavemente desde cero, que es en la pared por la condición de no deslizamiento, tipo como que haría como paralelamente, hasta el valor del flujo libre fuera de la capa límite, así como podíamos observar en la imagen. Y el espesor de la capa límite, que se define como la distancia desde la placa hasta el punto donde la velocidad es el 99% de la velocidad del flujo libre. Aquí vemos pues esa pequeña diferencia donde el espesor de la capa límite pues está más definida con la distancia de la capa y hasta la velocidad máxima que alcanza, que son casi el 100% de la velocidad. Y para un flujo laminar, como se mencionaba ahorita, sobre una placa plana podemos ver esa fórmula, en donde U es la velocidad del flujo libre, X es la distancia, que es lo que puede variar, pues dependiendo de la tubería o donde se encuentre, y la B es la viscosidad cinemática. Y en esa pequeña imagen pues se puede dar una idea pues más ilustrativa, detallada, donde
se pone la definición del espesor de la capa límite por un lado y el espesor del desplazamiento a la derecha. O sea, la gráfica que está a la izquierda viene expresando el espesor de la capa límite, y ahí podemos ver pues las flechas como empujan ahí en el espesor de la capa límite, y en el otro plano podemos observar el espesor del desplazamiento, y ahí podemos ver las variables que tiene. En el 4.2, la capa límite turbulenta sobre una placa plana lisa. La separación de la capa límite. La estructura de la capa límite turbulenta es muy compleja, irregular y aleatoria. No existe, por lo tanto, una solución exacta para el flujo en esta zona, por lo que se recurre a aproximaciones y validaciones experimentales. Para poder, como no existe una solución exacta, vamos a tener que utilizar la ecuación de von-Karman, donde U representa la media temporal de la velocidad, que quiere decir que U es igual a nu. Dentro de ello está la separación, y pues como hemos visto pues que en esto pasado, donde se analiza el flujo en la capa límite sobre una placa plana delgada, en donde se considera que no existe una variación de la presión en la dirección del flujo, pues es decir, que varía entre X y Y, pero es igual a 0. Y pues conforme a ello, entramos al tema de perfiles de velocidad y espesor de la capa. En los estudios pues, de dinámica de fluidos, como ya lo hemos visto en la materia pasada, el perfil de la velocidad describe cómo varía la velocidad del fluido desde la superficie de un sólido, como una placa, como se mencionaba, hacia el interior del flujo. Y con ello, el espesor de la capa límite nos vemos que es la distancia perpendicular desde la superficie sólida, que podemos tomarla como la tubería, hasta el punto donde la velocidad del flujo alcanza aproximadamente el 99%, que era lo que se mencionaba ahorita, pero el 99% de la velocidad en corriente libre. Y de aquí pasamos a